Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Gracias por su sintonía. Sigamos con Jesús.com. Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, ya hemos dicho, vamos a tratar el tema hoy examinando mi caminar. Y para ello hemos invitado a nuestro hermano Henry Jerez. Nos vamos a basar en lo que es Hebreos 13:9 y sin más preámbulos, vamos a dejar que nuestro hermano pues tenga la palabra. Buenos días, Henry. Hermano, buenos días y buenos días a todos los oyentes, a todos los hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana. Para mí es un honor poder tener la oportunidad de compartir con ustedes un tema tan importante como es examinando mi caminar, ya que la mayoría de seres humanos pensamos tener una relación con Dios, pero en realidad no es así. Tenemos una relación con Dios, pero Dios no tiene una relación con nosotros. El libro de los Hebreos en el capítulo 13, versículo 9 dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Qué bendición poder entender lo que la palabra del Señor nos dice y poder llevar a cabo en nuestro diario vivir las cosas como el Señor quiere que las hagamos. Con frecuencia encontramos alrededor nuestro personas con buen corazón, personas que desean servir al Señor, pero no tienen el conocimiento correcto. Han llenado sus corazones de fábulas artificiosas, de comentarios de los hombres, de pensamientos de los hombres, y no se han confrontado con el espejo bíblico, con la palabra revelada por el Espíritu Santo. Es como si usted y yo nos viéramos en el espejo de arena y viéramos alguna imperfección en nuestro rostro y nos dejáramos así. Lo que el Señor quiere justamente es que usted y yo empecemos a corregir las deficiencias que tenemos. En el Antiguo Testamento tenemos un sinnúmero de ejemplos que nos van a ayudar a confrontarnos a nosotros mismos. En el Antiguo Testamento quiero que por un momento pensemos en Caín, en Coré, en Balaán, en Nadab y Abiú, también en Saúl. Un hombre o estos hombres que pensaron agradar a Dios, pero a la postre se dieron cuenta que sus acciones no eran correctas. Pero ¿cómo se dieron cuenta? Porque el Señor tuvo que reprenderlos, porque el Señor tuvo que mostrar su poder en sus prácticas. Por eso es importante que usted y yo examinemos cada paso que estamos dando. En el libro de Génesis, en el capítulo 4, verso 3, hablando de Caín, dice la Biblia: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Un preámbulo a la situación que acompañaría después a Caín. Una situación que lo dejaría marcado. ¿Por qué? Porque se llenó de envidia. Él pensaba hacer bien. Él quería ofrecer al Señor una ofrenda, pero no la hizo como el Señor la pidió. ¿Cuántos de nosotros hoy en día estamos actuando como Caín? Que pensamos hacer el bien, pero no lo hacemos por no tener el conocimiento, por no prestar atención a la información que el Señor nos da. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Qué tristeza. Cómo el pecado rápidamente inunda al ser humano. Caín no hacía mucho había querido ofrecer algo al Señor. Quería darle gracias a Dios, pero no lo estaba haciendo de la manera correcta. Por eso, mi querido oyente, le invito para que al escuchar este relato bíblico también empecemos a examinar cómo nos estamos conduciendo, de qué manera estamos llevando nuestra vida delante de Dios. Caín suponía que iba a agradar a Dios con su ofrenda, pero llevó cualquier cosa, quizá no lo peor, pero no prestó atención a las indicaciones del Señor. ¿Y qué hizo? En vez de corregir, a cambio de corregir su proceder, lo que hace es ensañarse contra su hermano, se llenó de envidia y lo llevó al campo y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, verso 9, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Un pecado lleva a otro pecado.
Un pecado nos conduce a otro pecado si no corregimos nuestro proceder, si no empezamos a observar en qué nos estamos equivocando. Muchos hombres como Caín existen en el día de hoy. Muchos hombres como Caín están en nuestro medio. ¿Por qué están en nuestro medio? Porque a veces nos justificamos. Justificamos nuestras acciones pensando que hacemos bien, pero no estamos haciendo bien. Estamos haciendo todo lo contrario a la voluntad del Señor. En primera de Juan capítulo 3 verso 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, amigos, ¿cuántas veces nosotros obrando mal queremos que Dios nos bendiga? ¿Cuántas veces nos enojamos porque las cosas no nos salen bien? Pero las cosas no salen bien porque no las hacemos bien. Si hacemos el bien, ¿por qué tendríamos que ser castigados? Si hacemos el bien, ¿por qué tendría que irnos mal? Caín hubiese prestado atención a la orden del Señor, no hubiese tenido ningún inconveniente, pero ¿qué pasó? Se desenfocó, dejó de actuar conforme al pensamiento revelado por el Señor, dejó de actuar conforme a la voz que le había dicho las cosas que debía hacer. Pero justamente el Señor apareció para que usted y yo seamos iluminados, tengamos su conocimiento y podamos corregir nuestro proceder. En Mateo, en el capítulo 13, versículo 19 y 38 dice, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. En el versículo 37 y 38 dice, y respondiendo él dijo, el que siembra buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. Usted y yo ya tenemos el conocimiento, y de aquí en adelante lo que tenemos que hacer es plasmar el conocimiento en nuestro diario vivir. Es empezar a actuar como el Señor quiere que actuemos, para que no incurramos en transgresión. El versículo 38 dice, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. ¿Qué querrá el enemigo tener? El enemigo querrá que usted y yo pertenezcamos a sus líderes, pero usted y yo necesitamos discernir a quién queremos obedecer. Yo sé que todos queremos un lugar en la eternidad con el Señor. Cuando digo todos, me refiero a todos aquellos que de verdad estamos interesados en una corona, en un galardón, en la eternidad junto a aquel que dio su vida por nosotros. Así como Caín, puede haber muchos en medio de este mundo, o en este mundo más bien, que desean alcanzar el cielo, pero a su manera. Caín quería agradar a Dios a su manera y no prestó atención a la invitación del Señor. El Mateo sigue diciendo en el versículo 39, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. ¿Qué es lo que yo quiero tratar de compartir en esta mañana? En esta mañana quiero compartir que hay cosas que nos parecen buenas, que hay cosas que nos parecen loables, pero lo importante no es que a usted y a mí nos parezcan loables, lo importante es que al Señor le parezca loable lo que usted y yo estamos haciendo. Pobre gente, aquellos que andan como Caín, aquellos que se enojan con facilidad, aquellos que no son aceptos por Dios por no querer hacer la voluntad del Señor, no porque Él no quiera aceptarnos, sino porque no queremos corregir nuestro proceder. Así como Caín, encontramos personas hoy que se enojan contra su hermano. Es como si lo hubieran asesinado, como si lo hubieran matado. ¿Por qué? Porque se llenan de odio contra su hermano, de inconformidad por no haber hecho lo que a Dios le agrada. Caín no soportó su afrenta. Caín no soportó el ser despreciado o el ser rechazado por el Señor. ¿Sí? Y muestra una actitud incorrecta. En vez de mostrar una actitud humilde y decirle al Señor, por favor, perdóname y dame la oportunidad de corregir mi proceder, no, se ensañó contra su hermano. ¿Qué culpa tenía Abel de la situación de Caín? Ninguna. Pero Caín se encegueció y no se dio cuenta que el del error había sido él. En vez de corregir, añadió a su pecado un pecado más delante de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que entender?
Lo que usted y yo debemos comprender es que el Señor nos presta oportunidades, pero que usted y yo necesitamos aprovechar al máximo para no incurrir en transgresión, para no seguir el ejemplo de Caín, que se dejó guiar por el maligno y terminó llevando a cabo el papel que el enemigo sembró en su corazón. Un caso más, Coré, Números 16. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab. Y On, hijo de Pelec, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Podemos comprender con el encabezamiento de Números 16 que hubo una conspiración contra Moisés y Aarón. Podemos entender que estas personas no estaban contentas con lo que Moisés y Aarón hacían con el pueblo de Dios. Consideraban que tenían el mismo derecho que Moisés, consideraban que tenían el mismo derecho que Aarón, pero no entendieron, no comprendieron, su mente no les dio para entender que quien había elegido a Moisés y Aarón había sido el mismo Dios. Ellos querían anteponerse a las decisiones del Señor, pero ya el Señor no estaba con ellos. Dice el versículo 3, y se juntó contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Pareciera que ellos no estuvieran muy de acuerdo con las decisiones de Moisés, pero olvidaban que Moisés no hacía las cosas porque él quería, sino porque Dios se las ordenaba. Moisés era un siervo de Dios. Moisés había comprendido después de sus 40 años en Madián cómo tenía que conducirse. Había dejado a un lado su vanagloria, su orgullo, y había entendido que Dios quería algo más grande con él. Es lo mismo que usted y yo hoy tenemos que aprender. Al examinar nuestra condición delante de Dios, debemos entender las palabras de Jesús. El que quiera ser el mayor entre vosotros debe ser el que más sirve. Y es algo que muchos no queremos hacer. Es algo que muchos no queremos entender. Que estamos en esta tierra para servir, no para que nos sirvan. Que estamos aquí para ayudar a otros, no para que simplemente la gente venga a nosotros, sino para que lo que usted va aprendiendo, para lo que yo voy aprendiendo, se vaya transmitiendo a otras personas, las vayamos sembrando y estas personas a su vez vayan queriendo ayudar a otras. ¿Sí? Esto es como un maratón. Esto es una carrera en la que usted y yo ayudamos, no en la que usted y yo pasamos primero, sino en la que usted y yo ayudamos, porque deseamos cada día ver a nuestro hermano, a nuestro cercano, perseverando, corriendo con legitimidad para alcanzar el cielo. Coré y su séquito no lo entendían. Coré y todos sus amigos no comprendían. Aquí habla de principales, de príncipes de Israel, de gente de renombre, pero también estaban equivocados. No porque usted asista a una iglesia donde hay mucha gente, significa que están haciendo la verdad. No porque usted asista a un grupo religioso, significa que usted está haciendo la verdad. Tiene que examinar cómo se está conduciendo el que está dirigiendo. ¿De quién depende? Si está dependiendo de Dios o si simplemente está dependiendo de su propio pensamiento, raciocinio. Hay muchas doctrinas de hombres hoy. Por eso el escritor de los Hebreos advierte del peligro que podemos correr. Pero ¿qué más hace Coré? Dice el versículo 4. Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Y hará que se acerque a él a quien él escogiere, y él lo acercará así. Haced esto y tomemos incensarios, y Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Qué buena decisión, qué buena oportunidad da Moisés a Coré. ¿Por qué le da esta oportunidad? Porque Moisés estaba tranquilo. Moisés era quien había sido llamado por el Señor. Moisés tenía el llamado del Señor. Coré también había sido abrazado por el Señor, era de la tribu de Leví, pero el Señor no le había dado ese trabajo. Él tenía otro trabajo que realizar. Pero Coré quería el trabajo de Moisés. ¿No pasa así
hoy en día? ¿No pasa que muchos queremos hacer lo que el otro hace y no hacemos lo que nos toca hacer? Quizá haya en alguno de nosotros un Coré, deseoso de hacer el trabajo de otro y no de cumplir con las responsabilidades que el Señor nos ha delegado. A todos nosotros, el Señor nos ha delegado responsabilidades, roles en esta tierra. Para que llevemos a cabo nuestro papel, necesitamos abrir nuestros oídos, nuestro entendimiento, y no enceguecerlos como se encegueció Coré, sino que al contrario, llenarnos de humildad y desear obedecer atentamente a la voz de nuestro Señor. El verso 18 dice, y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Osados estas personas, osadas todas. ¿Por qué? Porque sabían que no habían sido llamados, pero sin embargo se arriesgaron. Sabían que los que habían sido elegidos eran Moisés y Aarón, pero sin embargo alistaron todas las cosas para oficiar delante del Señor. Verso 19. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, observemos algo importante. A pesar de que no habían sido llamados, empezaron a instigar, a motivar, a incentivar a los israelitas a que se fueran en contra de Moisés. No solamente se fueron ellos en contra de Moisés, sino que incentivaron a los demás diciendo que todos podían presentarse delante del Señor. Si ustedes recuerdan allá en Éxodo capítulo 19, los israelitas le dijeron a Moisés, hable usted con el Señor, nosotros no tenemos nada que ver ahí. Hable usted, ellos estaban muertos del miedo. Pero aquí, Coré y su séquito influenciaron a Israel y pusieron en contra de Moisés y de Aarón a Israel, pensando que de esta manera lograrían la aceptación del Señor. Verso 21. Apartados de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, quienes, Aarón y Moisés, y dijeron, Dios, Dios de los espíritus, de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte con toda la congregación? Qué humildad la de estos dos varones. Ojalá nosotros nos llenáramos de esa misma humildad y siempre estuviéramos intercediendo por nuestros hermanos. Qué humildad la de estos dos hombres, qué espiritualidad, esa en la que usted y yo debemos caminar. Por eso es importante que usted y yo observemos constantemente de qué manera nos estamos conduciendo, para que sea Dios y no nosotros los que nos exaltemos, para que sea Dios y no nosotros los que vean en nosotros el trabajo y no que seamos nosotros mismos los que reclamemos por algo que no merecemos. Entonces Jehová habla a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartados de en derredor de la tienda de Coré y Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos. Las palabras de Moisés dice, apartaos de estos hombres impíos, hombres que no hacen lo que es agradable ante los ojos del Señor. Apártense de estos hombres que están haciendo impiedad y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. No fue uno, fueron varios pecados en los que incurrieron. ¿Y por qué incurrieron en esto? Porque su corazón se entenebreció, porque estaban ajenos a la vida de Dios, porque había ignorancia en ellos. Y por esta razón incurrieron en tantas transgresiones delante de Dios. Y se apartaron, verso 27, de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán, en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. ¡Qué dolor! Todavía siguen arrogantes. ¡Qué dolor! Todavía siguen pensando que Dios va a cambiar su opinión. Pero no se están dando cuenta que están actuando mal. Recuerdan que hace un momento les dije que era igual mirarnos en un espejo de arena y dejar nuestras imperfecciones como están. Cuando usted y yo leemos la Biblia y nos damos cuenta que estamos actuando mal y no corregimos nuestro proceder, todavía tenían tiempo de decirle a Moisés, perdón, me equivoqué, de dirigirse delante de Dios, de suplicar a Moisés que intercediera por ellos. Ya Moisés y Aarón habían intercedido por el pueblo. Ahora el Señor ha cambiado su juicio y ha decidido
que va a acabar con estos hombres y no con todo el pueblo. Pero ellos no se llenaron de humildad, sino que al contrario, siguieron en su mal proceder. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y no las hice de mi propia voluntad. Moisés sabía en quién había creído. Ese versículo 28 es clave para usted y para mí, para que usted y yo nos demos cuenta qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios pide, y lo hagamos conforme Él quiere. Moisés dice: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y no las hice de mi propia voluntad. No fue iniciativa de Moisés, fue Dios quien le dio la orden. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Moisés pide algo grande, algo que nunca se ha de olvidar. Y observemos, verso 30. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Amigos y hermanos, ¿cuántas veces usted y yo hemos irritado al Señor? Y su misericordia sigue extendida para que usted y yo corrijamos nuestro proceder. Para que usted y yo seamos iluminados, llenos de humildad, nos postremos ante Él como se postraron Moisés y Aarón y supliquemos misericordia. Ojalá que al escuchar estas palabras, al recordar estos relatos, usted y yo cambiemos nuestra manera de pensar y nos demos cuenta que la misericordia de Dios es tan grande que a pesar de todas nuestras equivocaciones, la tierra no se ha abierto y nos ha tragado vivos. Que a pesar de todos los errores y pecados que hayamos cometido, el Señor sigue con sus brazos extendidos, esperando que usted y yo accedamos a suplicar misericordia. Verso 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Se los llevó vivos. Moisés había pedido esa señal, que descendieran vivos al sol, que la tierra se abriera y se los tragara, y Dios lo escuchó. Y el pueblo tuvo que observar este hecho, esta acción poderosa de Dios, mostrando que sus pensamientos son diferentes a los de los hombres, que no porque yo quiera, sino es porque Dios me pide, que no es porque a mí me nazca, sino es porque Dios me enseña, me direcciona. Hoy muchos se mueven a través de sus emociones y dicen: Dios me dijo, Dios me mostró, semejantes a Coré, yendo errados por un camino desierto y no sujetándose a la única revelación dada por el Señor. Porque la revelación pura y sin mácula, como dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios fue revelada para usted y para mí. Hoy no necesitamos otro tipo de revelaciones. Hoy no necesitamos otro tipo de emociones. Lo único que necesitamos es sujetarnos a la palabra del Señor. Pablo lo expresa en Efesios capítulo 3, verso 4, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi misterio en el conocimiento de Cristo. Usted y yo tenemos que sujetarnos a lo que dice la Biblia, no a lo que dice el pastor, no a lo que dice el predicador. Hay muchos hombres de buen corazón, como Coré, que sienten que son subyugados, que sienten que hay que hacer algo más por el pueblo, pero no hacen como Dios quiere, sino como a ellos les parece. Y Mateo 15:14 dice, desde el versículo 7 dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y el versículo 14 dice: dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Eso es preocupante. Eso es una gran advertencia que el Señor nos hace. ¿No nos gustaría a usted y a mí ser guiados por la palabra y no por un ciego que nos conduzca al infierno? Mire a cuántos hombres, por seguir a Coré, fueron tragados por la tierra. ¿A cuántos les dañó su vida Coré? Por una mala influencia. Porque ellos tampoco
se percataron de que Coré estaba con un corazón entenebrecido, porque no se percataron de que Coré no estaba haciendo las cosas conforme al pensamiento de Dios, sino conforme a sus propios impulsos. ¿Cuántos hombres hoy en el siglo XXI, teniendo el manual perfecto, no acudimos al manual, sino acudimos al consejo del hombre? No acudimos al pensamiento de Dios, acudimos al pensamiento de los hombres. Y se nos olvida que los hombres no nos pueden salvar, que el único que nos puede dar vida eterna es Cristo Jesús. Cristo, el que murió en la cruz, el que descendió del cielo, que se hizo un hombre por amor a usted, por amor a mí, que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, que siendo nuestro creador vino a servirnos. A Él es a quien tenemos que obedecer. Pero ¿qué dice la Biblia? Así como Coré y su séquito, muchos otros en el siglo XXI están siguiendo sus pasos. Observemos verso 33. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. También salió fuego de delante de Jehová, y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. No solamente fueron ellos, sino que también todos los que no estaban haciendo la voluntad del Señor fueron consumidos. ¿Por qué? Porque se habían asociado con hombres que andaban en tinieblas, que no querían andar conforme al pensamiento de Dios, sino que querían seguir sus propios deseos, sus propias carnalidades, sus propias banalidades, porque querían seguir en sus propios pensamientos, y se les olvidó que a quien tenían que servir, que a quien tenían que obedecer, era a Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, que los estaba llevando, que los estaba conduciendo por todo el desierto, que los llevó a tener una tierra. Se les olvidó quién era su Señor. En Números capítulo 22, dice el versículo 1, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Un asunto muy importante en Números. Un asunto muy importante en este pasaje de Números. Pero antes de entrar con este pasaje tan escalofriante también, yo no quiero dejarlos cojos con lo de Coré. Quiero que por un momento meditemos en cuántos de nosotros hoy tenemos un celo como el que tenía Coré. En cuántos de nosotros hoy tenemos envidia como la que tenía Coré y todo su séquito. En cuántos de nosotros, aún teniendo el conocimiento de la verdad, todavía no queremos obedecer a esa gran verdad. En cuántos de nosotros hoy estamos ofreciendo a Dios fuego extraño, fuego que Él no nos está pidiendo. En cuántos de nosotros que hoy tenemos la oportunidad de corregir nuestro proceder, no hacemos conforme Dios quiere, sino conforme a nuestros impulsos. Miren a estos hombres. Dice que 250 hombres más perecieron porque ofrecieron el incienso que el Señor no les había pedido. Ellos no estaban autorizados para esto. Algunos de nosotros hoy escuchamos cómo muchos hombres dicen: el Señor me dijo, el Señor me mostró, soñé, me revelaron. La revelación ya fue completa. Dice Pablo en 2 de Timoteo 3, ¿sí?, que la palabra de Dios está perfecta, es perfecta, y hace al hombre perfecto, hace al hombre enteramente preparado para toda buena obra. A través de la palabra del Señor, usted y yo podemos obtener todo el conocimiento que querramos tener. A Él le podemos preguntar qué necesitamos hacer para obtener la corona de vida. A Él le podemos preguntar en qué andamos mal y qué cosa tenemos que dejar. Y Él, sin mostrarnos a través de los sueños, sin hacernos revelaciones nuevas, nos va a direccionar como direccionó a Cornelio, como direccionó también a Saulo de Tarso, allá en Hechos capítulo 9. Siendo Dios, llamándolo él mismo, no le dijo lo que tenía que hacer, sino que a los dos les dijo: manden buscar o esperen en tal lugar, que allí se les dirá lo que tienen que hacer. En el caso de Hechos capítulo 9 con Saulo de Tarso, el Señor le dice a Saulo: entra a Damasco y allí se te dirá lo que tienes que hacer. En el caso de Hechos capítulo 10, el Señor le dice a Cornelio: manda a buscar, envía a buscar a Simón llamado Pedro, y él te dirá lo que tienes que hacer.
Él te dirá lo que tienes que hacer. Allá es donde usted y yo debemos acudir, a la palabra. Dios no cambia. Dios no ha cambiado desde el principio, sigue siendo el mismo. Y con Saulo de Tarso y con Cornelio no cambió. ¿Qué nos puede hacer creer que en el siglo XXI haya cambiado su parecer? Después de haber revelado este manual, después de haber permitido que este manual llegara a nuestras vidas, ¿cómo va a cambiar? Si al contrario Él nos induce a que leamos, como dice Pedro en 2 de Pedro 3:18, antes, bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de cualquier cosa, antes de obedecer los pensamientos de los hombres, antes de seguir al pastor, al predicador, al evangelista, sígame a mí, acuda al pensamiento, llénese de esta gran verdad. Miren, mis amados amigos, oyentes, mis amados hermanos, es muy fácil incurrir en transgresión. Cuando usted y yo nos desenfocamos, caemos de la gracia. No sigamos el papel, el ejemplo de Coré. No sigamos el camino de Caín. Corrijamos nuestro proceder. El Antiguo Testamento está para su ejemplo y para el mío, para que usted y yo no repitamos la historia. ¿Cuántos hombres, cuántos, por escuchar atentamente la voz de Coré y su séquito, perecieron? Hoy, ¿cuántos hombres se están yendo para el infierno por creer más en el pensamiento del pastor, en el pensamiento del predicador, en el pensamiento del evangelista, antes que en la bendita palabra de Dios? ¿No le gustaría a usted aprovechar el tiempo que Dios le presta en esta tierra? ¿No le gustaría aprovechar esta bendición que el Señor le da para que usted tenga esperanza? Yo lo invito para que medite. Vamos a escuchar un himno y seguimos. Muchas gracias por su atención. No se vaya, ya regresamos. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey Señor. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey Señor. Cristo Rey Señor. Cristo Rey Señor. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Gracias, Señor. Bueno, continuamos con nuestro tema, examinando mi caminar. Quiero invitarles a todos ustedes que están pendientes de este hermoso programa
Si ustedes tienen alguna pregunta, si alguno de ustedes quiere preguntar algo respecto al tema, con el mayor de los gustos estamos con la disposición de responder a su pregunta conforme al pensamiento de Dios. Estamos para servir. Y hasta aquí pienso que es notorio que hay cosas en las que debemos trabajar, que hay cosas en las que debemos reflexionar y examinar nuestra condición para poder agradar al Señor. Es verdad, en Números capítulo 22, otro caso muy importante, que también nos va a ayudar a reflexionar, porque hoy vemos muchos hombres como este que vamos a conocer ahora. Hombres que por dinero dejan de hacer las cosas que a Dios le agrada. Hombres que aman más el dinero que su propia salvación. Hombres que quieren obtener el bienestar aquí en la tierra y no les importa perderse en la eternidad. Hombres que quizá con el conocimiento se entregan con avidez al pecado. Qué tristeza, porque la misma palabra del Señor dice que es más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para uno que habiendo conocido el Evangelio vuelva atrás del santo mandamiento. Miren, amigos, hermanos, Dios es tolerante, Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios tiene misericordia de toda la humanidad y por eso fue que entregó a su Hijo a morir en la cruz, para que todos accediéramos, para que todos tuviésemos oportunidad de la vida eterna. Pero Él aclara, yo no vine a condenar, yo vine a salvar. Y también deja ver claramente qué es lo que va a condenar al hombre. Y dice que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres no se quieren acercar a la luz, porque no quieren ser corregidos, no quieren ser direccionados por Dios. Por eso muchos hombres hoy en día dicen, sí, la Biblia lo dice, pero es que el Señor me mostró, pero a mí me parece, y salen haciendo cosas que a Dios no le agrada. Y sin embargo, tienen muchos adeptos que confían en sus palabras y no confían en las palabras del Señor. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, un momento. Bueno, esta es Sigamos con Jesús.com, Camino al Paraíso. Gracias por su sintonía. Estamos hablando acerca del tema Examinando mi caminar. Estamos basados en la lectura de Hebreos 13:16. Nuestro hermano Henry Jerez viene procedente de Colombia, está visitando nuestro país, República Dominicana, y verdad está aquí pues ayudándonos con la palabra, esperando que usted esté con su Biblia y como usted se fija, todo lo que está leyendo, lo está leyendo en la Biblia, no estamos leyendo ninguna revista ni nada por el estilo. Así que apóyese en su Biblia porque en ella está la verdad. Hermano Jerez. Gracias. Verso 5. Por tanto envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí, cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. El pueblo de Dios siempre ha sido numeroso, aunque no lo creamos. A veces pensamos que los que hacemos el bien somos menos, pero no, los que hacen el mal son menos, solo que hacen mucha bulla. El pueblo de Dios está creciendo. El pueblo de Dios, personas que obedecen de verdad a la palabra del Señor, somos muchas. Y a veces el enemigo quiere que nosotros nos sintamos menos. Pero quiero invitarles a hacer algo, mis amigos, mis hermanos, a confiar en Dios, a ver cuán grande es el poder de Dios. Este hombre, el rey de Moab, estaba asustado. Él está viendo a los hijos de Israel con gran número y dice, ellos nos van a aplastar, ellos nos van a destruir.
ya sabía lo que había pasado en todo su caminar, y todos los que se opusieron al camino de Israel hacia la tierra prometida tuvieron que pagar por haberse impuesto, por no haber permitido que ellos pasaran. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaán y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré una respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaán. Y vino Dios a Balaán y dijo: ¿qué varones son estos? Perdón. Y vino Dios a Balaán y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaán respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Ya Dios está preguntando, Dios está inquieto, y Balaán le responde al Señor de una manera certera. Todo lo que había escuchado se lo revela al Señor. ¿Qué le responde el Señor? Entonces dijo Dios a Balaán: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. La palabra de Dios fue clara con Balaán: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Porque bendito es, ese pueblo es bendito. No lo vayas a maldecir. Observemos. Prestemos atención a este relato. Así Balaán se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Qué conveniente este hombre. Así puede haber alguno de nosotros con un corazón parecido, semejante. Puede que así exista en nuestros corazones un deseo de llenarnos de dinero y no pensar que lo más importante es alcanzar el cielo. Yo quisiera invitarle a hacer algo. Observe a su alrededor. Dese cuenta cuántos grupos religiosos hay y cuántos se mueven igual que Balaán, solamente por el dinero. ¿Cuántos se mueven solamente por lo material, por lo que se ve? A su alrededor puede haber gente que está buscando el bienestar material, que está buscando la sanidad física, que no está buscando el bienestar espiritual y que tampoco está buscando la sanidad física. Solamente lo temporal, lo vano, así como Balaán. Sigamos leyendo. Dice Balaán: Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Jehová no me quiere dejar ir. No se trataba de Jehová. Lo único que él le dijo es: no maldiga al pueblo, punto. Fue clara su palabra, fue clara su orden. Pero ¿qué pasó con Balaán? Balaán quería unos centavos. Verso 14. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaán no quiso venir con nosotros. Ellos no dijeron: Jehová no dejó venir a Balaán. Balaán no quiso venir con nosotros. Era la decisión de Balaán. Él se excusó en Dios, pero él debió haberles dicho: Dios o Jehová no me deja maldecir su pueblo. Sigamos. Volvió Balac a enviar otra vez príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaán y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí. Estos hombres, como eran más importantes, traían mejores regalos. El verso 17 dice: porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Como ya se sabía que había en su corazón, la tentación empieza a merodear la cabeza de Balaán, así como la cabeza de muchos hombres hoy en el siglo XXI, que inician conociendo la palabra del Señor con un buen corazón, pero que a medida que transcurren los días, su mente se empieza a entenebrecer y su avaricia empieza a crecer. Aquí empezamos a comprender que así como en el Antiguo Testamento están estos relatos, hasta el día de hoy, esta historia se repite porque la ignoramos o porque la queremos ignorar.
El versículo 19 dice, os ruego por tanto ahora que poséis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir el Señor. Así pasa con muchos de nosotros. Vamos a ver si encontramos otro pensamiento. Vamos a ver si encontramos otra palabra diferente a la suya. Y no nos damos por enterados que la palabra del Señor es única. Para Él el pecado es pecado ayer, hoy y mañana. Él no cambia. Él no cambia. Él sigue mostrándose como desde el principio. Sus leyes son fieles, son verdaderas. Sus mandamientos no son gravosos como algunos de nosotros los queremos hacer ver. Él es fiel, Él es justo. Verso 20. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. El ángel y el asna de Balaam. Así Balaam se levantó por la mañana y enalarbó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? El Señor le acaba de decir a Balaam de noche, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y ve con ellos, pero harás exactamente lo que yo te diga. Él no se puso a esperar. Él se levantó, dice que él se levantó por la mañana y organizó su asna y se fue con los príncipes de Moab. Dice la Biblia que el Señor se interpuso en el camino. El pensamiento de Balaam era conocido por Dios. Verso 23. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Impresionante este relato. Balaam no puede ver lo que el animal está viendo, pero el animal está viendo que el ángel quiere matar a Balaam. El asna lo está evitando, pero Balaam se enardece contra el asna y la empieza a golpear. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y al otro lado. Viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, al ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? ¿Que me has azotado estas 3 veces? ¿Qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? ¿Cuántas veces, mis queridos oyentes, nosotros hemos actuado igual que Balaam? Hemos renegado y no nos hemos dado cuenta que el Señor quiere que hagamos cosas diferentes. Había algo que Balaam había planeado, que no se estaba sujetando a las palabras del Señor. Había algo que Balaam estaba haciendo, que el Señor no le había autorizado. Pero el asna estaba evitando que él muriera, y él lo golpeó. ¿Cuántas veces a usted y a mí, no un asna, sino un hermano usado por Dios, viene a reprendernos, viene a exhortarnos, viene a direccionarnos, y nosotros no le creemos, porque nuestro corazón se entenebrece? ¿Cuántas veces usted y yo hemos dejado de escuchar la voz de Dios por tercos como este hombre Balaam? Verso 29. Y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. El asna evitando que él muriera y él deseando acabar con ella. Cuando un hermano nos llama la atención, nos exhorta, recibamos a este hermano con alegría, porque ese es un verdadero amor. El hombre que nos exhorta, el hermano que se deja usar por Dios para corregirnos, para enderezar nuestros pasos, nos está amando, no nos está destruyendo. Nos está brindando una oportunidad para que seamos mejores. Aprovechemos, no despreciemos y busquemos al Señor, porque Él de verdad quiere hacer de usted y de mí hombres y mujeres fieles. Espero en el Señor que estas cortas palabras nos sirvan para hacer lo que a Él le agrada y no lo que a usted y a mí nos convenga. Es mejor buscar el cielo, es mejor buscar la eternidad
antes que a un lugar de preeminencia en esta tierra. No olviden, estamos para servirles. El Señor les siga bendiciendo. Hermano, gracias por su sintonía, los hermanos que están en la emisora. Hermano, ya que hemos terminado el tema, quisiera, ¿verdad?, hacer algunas preguntas. Nosotros nos basamos en Hebreos 13:9. Claramente, nosotros debemos poner los ojos en Jesús. Y dice la palabra en Efesios, específicamente Efesios 4:14, vemos que dice de la manera siguiente. Mientras usted estaba exhortando, yo estaba mirando. Y efectivamente vemos, porque podríamos decir que yo estoy en una congregación X. Bueno, yo nací en esa doctrina. Yo nací en esa doctrina y como tal no hace nada malo y yo creo que estoy bien. Ahora, dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagesma de hombre que para engañar emplean con astucia la altimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cuando yo leía esto, digo, pero como el hermano está diciendo, muchas veces nosotros nos llevamos de doctrina de hombre y realmente no examinamos nuestro camino. Es muy importante examinar. ¿Qué es examinar? Examinar viene siendo como eso mismo, examen. Escarbar, hacer un examen de si realmente yo me estoy congregando donde realmente se obedece la palabra del Señor. Entonces yo, como usted decía esto, digo, qué bien, y veo este Efesio para que usted no lo explique, y también veo cómo la palabra, estamos en la gracia, no estamos en la ley. Pero muchos hermanos no entienden, muchos amigos no entienden que decimos que estamos en la gracia, sin embargo todavía continuamos haciendo cosas de la ley. Claro. Hay un pasaje en Colosenses capítulo 2, verso 8 y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Si bien es cierto, el libro de los Efesios en el capítulo 4 nos muestra la manera en que el Señor instituyó la iglesia. ¿Por qué será que esto está aquí revelado? Pues porque el Señor conoce al hombre y sabía que estas situaciones se iban a presentar. Hoy encontramos un sinnúmero de organizaciones regidas por el hombre, dirigidas por el hombre y no dirigidas por el Señor. Aunque usen la Biblia, no se someten a la Biblia. En el capítulo 4 y el versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En la mayoría de organizaciones de los hombres está el pastor, no los pastores. En la mayoría de organizaciones de los hombres está el predicador, no el grupo de varones. Entonces, cuando las iglesias no son de Cristo, es muy fácil identificarlas, así como fue identificado el pecado de Caín, como fue identificado el pecado de Coré, como fue identificado el pecado de Balaán. Así es muy fácil identificar si yo estoy haciendo las cosas que a Dios le agradan y si en la iglesia donde yo estoy se está enseñando la doctrina de Cristo o si simplemente se está enseñando con la Biblia el pensamiento del hombre. El apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos en Colosas, les dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Qué implica? Que usted tiene la capacidad de discernir en qué lugar está. El versículo 12 de Efesios capítulo 14 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No en todas las iglesias o en todos los lugares donde se abre la Biblia, se hace la voluntad del Señor. Pero en todos los lugares se abre la Biblia y se lee un pasaje de las Escrituras, pero no se lee lo que beneficia al alma, no se lee lo que beneficia al espíritu. En muchas ocasiones se lee lo que beneficia a la carne y la gente dice amén, gloria a Dios. A mí me llama mucho la atención
que nosotros los laicos, los oyentes, no prestamos atención a la palabra del Señor, pero sí prestamos atención a lo que el hombre dice. El hombre dice con facilidad, ¿cuántos dicen amén? Y la gente como robots contesta amén, sin saber a qué le dijo amén. Escuché en una ocasión un hombre diciéndole a su grey, a su iglesia, el pastor necesita carro nuevo, ¿cuántos dicen amén? Y la gente toda contestó amén. En otra, un hombre a quien yo le predicaba el evangelio verdadero, el evangelio puro, me dice que el pastor se había parado frente al auditorio y les había dicho, Dios me reveló que necesito un avión para ir a predicar a las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Y todo el mundo dijo amén. Ahora, ¿qué implicaba eso? Que ellos tenían que comprarle un avión al pastor. Pero eso sucede, ¿por qué? Porque nos dejamos llenar nuestra cabeza de pensamientos del hombre y no del pensamiento del Señor. Si nosotros vamos al libro de los Efesios, dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cuál es la cabeza de la iglesia donde yo asisto? ¿El pastor, el predicador, el evangelista o Cristo? El pastor nunca va a decir yo soy la cabeza de esta iglesia, pero él va a decir Cristo me llamó a mí, yo tengo un llamado especial. Pero para todos aquellos que asisten a un grupo religioso donde hay pastor y no pastores, donde hay pastora y no pastores, yo los invito a que lean los requisitos de los ancianos en 1 de Timoteo 3 y en Tito capítulo 1. Empiece a darse cuenta que en una iglesia no debe haber únicamente un pastor. No debe haber un pastor y un copastor. No debe estar el pastor y la pastora. La Biblia no habla de pastoras, la Biblia habla de pastores. Por eso, uno de los requisitos para el pastor es que sea casado, que tenga hijos en sujeción y que su mujer no esté acusada de ser chismosa. Miren bien y examínenlo a la luz de las Escrituras. ¿Qué otra cosa pide el Señor? Dice que sea marido de una sola mujer. No dice que sea esposa de un solo marido, sino que sea marido de una sola mujer. Pablo no era machista. Dios no es machista. Solamente que a la mujer le dio un rol y al hombre le dio otro rol. Y no podemos intercambiar los roles. Y si no, el Señor no hubiera elegido a Moisés y a Aarón para libertar al pueblo de Israel. Hubiera elegido a Moisés y a una mujer, pero desde el principio nos está mostrando que el hombre tiene un papel importante y la mujer tiene otro importante, pero no de llevar la dirección. La mujer sabia edifica su casa. El Señor dice, una mujer sabia es la que está pendiente de su hogar. Una mujer sabia es la que está pendiente de su esposo y de sus hijos. Una mujer sabia es la que con su testimonio gana a muchas personas para la vida eterna, porque vive una vida casta y respetuosa. Por esto es importante que usted examine. Si hay pastoras, no es la iglesia del Señor, es la iglesia de la pastora, de los hombres, no es la iglesia del Señor. Si hay un solo pastor, no es la iglesia del Señor, es la iglesia de ese hombre que se autodenominó pastor, porque quizá no ha entendido el evangelio. Pero usted lo puede ayudar, y si él no corrige su proceder, pues tiene que salir de ahí y buscar una congregación donde se hagan las cosas para agradar al Señor. Porque la Biblia está diciendo que usted tiene la capacidad de discernir, ¿sí? De discernir, para que ya no sea un niño fluctuante llevado por cualquier viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad, usted pueda crecer y pueda alcanzar la vida eterna. Amén, amén. Bueno, hermano, gracias. De verdad que en el día de hoy hemos tenido, ¿verdad? Una edificación muy buena. Gracias al Señor porque ha permitido que usted venga de su país, ¿verdad? De Colombia. Y ha estado aquí en la emisora y esta semana entera, en lo que respecta a mí, le voy a dejar a usted que sea que diría la emisora para uno ir aprendiendo, ¿verdad? Gracias por dar esta palabra y que esperemos que a todos los amigos y hermanos que están escuchando, no solamente que sean oidores, sino hacedores de ella, porque como decimos, la verdad debe ser dicha. Y usted como mensajero, pues no la ha traído el día de hoy. No sé si quería decir algo antes de terminar.
Sí, claro. Muchas gracias por su atención y por su paciencia. Y les invito a que mediten en el pasaje que el Señor reveló. No son los oidores de la ley los salvos, sino los hacedores. Hay que hacer las cosas conforme al pensamiento del Señor. Un feliz y bendecido día. Dios los bendiga. Amén, amén. Bueno, gracias, mis queridos hermanos y amigos, por estar en sintonía con esta sigamosconjesús.com. Queremos saludar, hermano, a las personas que están por ahí. Siempre lo hacemos antes de terminar, para que usted tenga una idea de cómo nos escuchan, ¿verdad? El nombre del hermano, me preguntan por aquí, es Henry Jerez. Henry Jerez. Henry Jerez. ¿De qué país, hermano? Colombia. De Colombia. Aquí está con nosotros. Hermano Henry, tenemos a Manuel Moringos Hernández, a Gravel Giovanni Garmi o Gamica. Entonces, la sobreviviente Valdés en New Jersey, Jerry Ramírez, a Leonardo Quintanilla en México, a Hanle Fermín, a Onassis Cabral aquí en Santo Domingo, a María Blanca Pérez. Dice, ojalá todos podamos entender cuál es la voluntad de Dios y estemos dispuestos a cumplir. Amén. 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 Ana Ibe Alcántara está allá en New York. También tenemos a Arcadio Mañón aquí en Santo Domingo, a Marcos Pérez. Tenemos también a Félix Díaz en New Jersey y tenemos también a María Bautista, a Mirionis Díaz. Mirionis estuvimos juntos ayer en la iglesia, ¿recuerda? Sí. Sí, aquí. Y tenemos al hermano Víctor García, que sé que está muy contento allá en New Jersey, él es camionero y está escuchando esta emisora. Así que gracias, así que bueno. Así que gracias por su sintonía. Esta es sigamosconjesús.com. El tema del día de hoy, examinando mi caminar. Nos basamos en Hebreo 13:9 y qué bueno que cuando leímos esta palabra, ¿cuál es el caminar de nosotros? Podríamos estar nosotros visitando la iglesia del Señor, pero realmente estamos nosotros obedeciendo su palabra. Estamos caminando conforme a como Dios quiere o conforme a como nosotros queremos caminar. Es muy importante que nosotros examinemos nuestro caminar. Y ese fue el tema del día de hoy. Señores, gracias por su sintonía. Sin más que decirle, gracias por estar ahí. Vamos a continuar con el desarrollo del programa. Esta es sigamosconjesús.com. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Señores, bye bye. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús.